Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe, Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Hari 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 Bol. Bueno, muchas gracias a los que se han conectado y también muchas gracias a los que se conectarán después. Les agradezco mucho su asistencia. Y bueno, ya saben que cualquier pregunta que tengan con respecto a los versos que voy a leer, los pueden hacer en la clase en vivo que se presenta el día de mañana en el Centro Prediquen de Flores, ¿no? Bueno, empezaremos con nuestro Mangal Charan de siempre, que son las oraciones de invocación para leer ese sagrado Srimad Bhagavatam. Om Anjana Trivirandasya Janan Janan Salakaya Shakshurun Militan Yena Tasmai Sri Guruve Namaha
Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshvari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bien. Bueno, tenemos el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, y nos toca el texto 25. Ataso yuga sandhyayam dasyu prayesu rayasu janita vishnu yasaso namna kalkir jagatpati. Traducción. Después, en el momento de la conjunción de dos yugas, el Señor de la creación nacerá como la encarnación Kalki y se convertirá en el hijo del Vishnu Yasa. En ese entonces, los gobernantes de la tierra se habrán degenerado y convertido en saqueadores. Significado por Srila Prabhupada. He aquí otra predicción. El advenimiento del Señor Kalki, la encarnación de Dios. Él va a aparecer en el momento de la conjunción de dos yugas, es decir, al final de Kali Yuga y al comienzo de Satya Yuga. El ciclo de los 4 yugas, a saber, Satya, Treta, Dwapara y Kali, rota como los meses del calendario. El actual Kali Yuga dura 432.000 años, de los cuales han transcurrido únicamente 5.000, contados a partir del final de la batalla de Kurukshetra y del fin del régimen del rey Parikshit. De manera que aún faltan 427.000 años por transcurrir. No es cualquier cosa. Por consiguiente, al final de este periodo, la encarnación de Kalki aparecerá tal como se predijo en el Srimad Bhagavatam. El nombre de su padre, Vishnu Yasa, un brahman erudito, y la aldea de Sambala también se menciona. Como se dijo anteriormente, todas estas predicciones resultarán ser ciertas en orden cronológico. He ahí la autoridad del Srimad Bhagavatam. Bueno, hay algo muy importante que nosotros siempre tenemos que recordar, y es la autoridad del Srimad Bhagavatam. Los libros sagrados, los libros de contenido espiritual, no cambian. Por ejemplo, nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, coincide con el Bhagavad Gita, coincide con otros libros sagrados como la Biblia. Estamos hablando del fondo, no de la forma. Coinciden con la Torá, el libro de los judíos, con el Corán de los musulmanes. Las escrituras sagradas en el fondo son iguales. La forma son diferentes porque, claro, cada comunidad de seres humanos tiene una percepción diferente de la vida o tiene un bagaje cultural detrás que no le permite, por ejemplo, entender o asimilar el Torá, pero sí le permite entender y asimilar, por ejemplo, el Srimad Bhagavatam. Entonces, las escrituras espirituales son sagradas. En la cultura védica se habla de los Puranas. El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, son Puranas. Purana significa antiguo. Lo antiguo tiene credibilidad. Lo antiguo da confianza y seguridad. Lo antiguo ha sido transmitido verbalmente o de algún tipo o en algún otro tipo de medio. Pero hay todo un tema generacional en los Puranas, ¿no? En las escrituras sagradas antiguas. Cuando nosotros, por ejemplo,
nosotros, cualquiera de nosotros, estudió matemáticas, cuarto año de secundaria. Ok, revisamos ahorita nuestro libro de matemáticas de cuarto de secundaria. Dijimos, sí, esto yo lo estudié realmente en cuarto de secundaria. Si ahorita viene un niño de cuarto grado de secundaria y nos enseña su libro y nos dice, bueno, como tú has dicho que estudiaste en cuarto de secundaria de matemáticas, quiero que me expliques lo que dice mi libro de mi generación, de esta era actual, súper tecnológica, que me expliques esto de mi matemáticas. Ahí nosotros tenemos una prueba. Cuando nosotros veamos ese libro de matemáticas actual de ese niño y recordemos nuestras matemáticas de cuarto de media, vamos a decir, pero esto yo no lo estudié en cuarto de media. ¿Qué es esto? ¿No? A ver, un momentito. Dame 5 minutos para repasar, recordar, entender. Y la verdad es que nos quedamos en shock. Bueno, podría alguien decir, ay, bueno, pero estás dando un ejemplo de un libro de matemáticas. Ok, un libro de sociales. Los temas que nosotros tratamos en cuarto de media sociales, de nuestra época, de cada uno de nosotros, cada uno de los que están ahorita conectados o de los que verán esta lectura, cada uno de nosotros tiene diferentes edades. Entonces, de acuerdo a nuestra edad, nosotros podemos decir, bueno, el libro de ciencias sociales, ok, de cuarto de media. No va a ser igual que el libro de ciencias sociales de cuarto de media del 2025, no va a ser lo mismo, completamente diferente. Y ahí podemos darnos cuenta de cómo el conocimiento material es diferente y es temporal, completamente temporal. Entonces, lo que nosotros aprendimos en cuarto de media de nuestra época no es lo mismo que se aprende ahora en cuarto de media o quinto de media, lo que sea. No es lo mismo. Se terminó, se cortó, no sirvió esa información, la tiraron, trajeron otra nueva. Ese es el conocimiento temporal, que no nos da seguridad, no nos da confianza. No podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en eso. Pero en conocimiento espiritual, en el conocimiento espiritual sí podemos. ¿Y cuál es la garantía de eso? Los Puranas, otras escrituras que respaldan esa escritura antigua y las escrituras antiguas que respaldan las escrituras nuevas, ¿no? Y las escrituras de todos los conocimientos espirituales sin tener en cuenta el orden religioso. Lo que decía, el Torá, lo mismo que el Bhagavatam, lo mismo que el Bhagavad Gita, lo mismo que el Corán, en el fondo. Estamos hablando de la forma, en el fondo. Entonces, el conocimiento espiritual es eterno. Yo agarro el Srimad Bhagavatam de no es del 2025. A ver, veamos. ¿Qué edición es mi Srimad Bhagavatam? Mi Srimad Bhagavatam es de 1983. A ver, no sé si lo pueden ver. 1983. Me dice algo diferente, algo que yo no puedo entender, algo diferente a lo que se puede aplicar en el 2025. No, se puede aplicar en el 2025 y se va a seguir aplicando. Ese es el conocimiento espiritual. Y de eso es lo que nos habla el Srimad Bhagavatam en este texto. He ahí la autoridad del Srimad Bhagavatam. Porque predice, en este caso, en estos textos anteriores y en este texto actual, está dando predicciones de lo que va a suceder. Y es certero. Porque el Srimad Bhagavatam tiene una autoridad. Y la autoridad es que es eterno. Transmite conocimiento eterno. Y esa es su autoridad. Y esa autoridad no compite con nada material. No puede competir con los libros de matemáticas, con los libros de física, de ciencias. No puede. Porque eso es espiritual, es eterno, no tiene límites, no termina. ¿No? Entonces, esas predicciones que da el Srimad Bhagavatam son completamente certeras, basadas en la autoridad que es el Srimad Bhagavatam. ¿Y en qué se basa el Srimad Bhagavatam? En el conocimiento espiritual. ¿Y qué es el conocimiento espiritual? Conocimiento eterno. Siguiente texto.
Avatara hi asankyeya, hare satwani derduya, yata vida sinakulya, sarasasyu sahasrasa. Traducción. Oh brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua. Significado por Srila Prabhupada. La lista de encarnaciones de la personalidad de Dios que se da aquí no está completa. Es solo una visión parcial de todas las encarnaciones. Hay muchas otras tales como Sri Ayagriva, Hari, Hamsa, Prisnigarbha, Vibhu, Satyasena, Vaikunta, Sarvabhauma, Vishvaksena, Dharmasetu, Sudama, Yogeshvara, Brihatbhanu y otras de épocas anteriores. Sri Prahlad Maharaj dijo en su oración: mi Señor, tú manifiestas tantas encarnaciones como especies de vidas hay, es decir, los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias, los hombres, los semidioses, etc., solo para cuidar a los fieles y aniquilar a los infieles. De esa manera tú haces tu adviento conforme a la necesidad de los diferentes yugas. En el Kali Yuga te has encarnado con el atuendo de un devoto. Esa encarnación del Señor en el Kali Yuga es el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hay muchos otros lugares, tanto en el Bhagavatam como en otras escrituras, en que se menciona explícitamente la encarnación del Señor como Sri Chaitanya Mahaprabhu. En el Brahma Samhita también se dice indirectamente que aunque hay muchas encarnaciones del Señor, tales como Rama, Nrsimha, Varaha, Matsya, Kurma y muchas otras, el propio Señor a veces se encarna en persona. El Señor Krishna y el Señor Chaitanya Mahaprabhu no son entonces encarnaciones, sino la fuente original de todas las demás encarnaciones. Esto se explicará claramente en el siguiente shloka. Así que el Señor es el manantial inagotable de innumerables encarnaciones que no siempre se mencionan. Pero esas encarnaciones se distinguen mediante hazañas específicas y extraordinarias que a cualquier ser viviente le resultan imposible de ejecutar. Esa es la prueba general para identificar a una encarnación del Señor, apoderada directa o indirectamente. Algunas de las encarnaciones que se mencionaron anteriormente casi son porciones plenarias. Por ejemplo, los Kumaras están apoderados con conocimiento trascendental. Sri Narada está apoderado con servicio devocional. Maharaj Prithu es una encarnación apoderada con la función ejecutiva. La encarnación Matsya es directamente una porción plenaria. De manera que las innumerables encarnaciones del Señor se manifiestan constantemente por todos los universos sin cesar, como agua que emana constantemente de las cataratas. Muy bien. Entonces, aquí se nos habla de las diferentes encarnaciones de Krishna, ¿no? Y cómo hay algunas que las conocemos, como las que se han nombrado, pero hay otras que no conocemos, o sea, la mayoría no las conocemos. Nosotros no podemos decir, bueno, está Varaha, Nrsimhadev, Parasurama, Kalki. Esas son unas cuantas que se nos nombran, pero Krishna tiene muchísimas más encarnaciones, ¿no? Es ilimitado. Nosotros no podemos limitar a Krishna diciendo, bueno, son, no sé, 10 encarnaciones o 15 porciones plenarias. No, ya, si nosotros hablamos de esa manera ya estamos limitando a Krishna. Entonces Krishna ya no es absoluto, ya no es todopoderoso, ya no es ilimitado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces Krishna tiene muchísimas encarnaciones y diferentes porciones plenarias, expansiones. Entonces hay diferentes manifestaciones también de Krishna, ¿no? Entonces, porque él puede hacer lo que desee, ¿no? Lo que quiera, en el momento que quiera, en la era que quiera, en el universo que quiera, en el planeta que quiera, en la aldea que quiera, como la aldea de Vrindavan Dham. Entonces, donde él quiera, como el jabalí con sus cuernitos, como un pececito o como lo que ni nos imaginemos.
Nishingadev es algo que no nos podríamos, nadie se lo puede imaginar. Yo cuando conocí a los devotos, a mí me encantó la filosofía y que me pudieran responder todas mis preguntas. Pero eso sí, yo dije, todo bien. Pero al leoncito, a él no, yo a él no lo quiero. Porque eso de mitad hombre, mitad león, eso no es cierto, decía yo. Esa es una leyenda, pero yo no les voy a decir nada a los devotos. Porque, pobrecitos los devotos, ellos creen en esa leyenda. Pero yo soy inteligente, yo no creo en esa leyenda, ¿no? Pero, o sea, imagínense, es difícil creer. Es difícil creer en mitad hombre y mitad león. Es muy difícil. Pero claro, cuando yo estaba en situaciones de peligro, ¿no? Porque yo a veces iba al templo los domingos y, bueno, no pedía permiso a mi papá. Mi mamá sí sabía, pero mi papá no. Y yo tenía que regresar antes de que mi papá se diera cuenta. Él hacía una siesta larga, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, creo, 8 de la noche, cuando empezaban los programas políticos. Entonces yo tenía que regresar antes de que empezaran los programas políticos. Y no había tanto transporte, creo, o no sé, bueno, por mi casa no había mucho transporte. Entonces el bus me dejaba hasta un lugar y yo tenía que correr 8 cuadras en la oscuridad, en la época del terrorismo. Entonces yo ahí sí, Nishingadev, ahí sí, no me importaba que fuera mitad hombre, mitad león, o sea, yo lo quería, lo necesitaba, porque me moría de miedo caminar por esas calles oscuras que se me hacían larguísimas, ¿no? Y entonces le oraba que no me vaya a pasar nada, que nadie me vaya a robar, era todo completamente aislado, ¿no? Nadie pasaba por esas calles, y que mi papá no vaya a descubrir que yo no estaba en casa, ¿no? Entonces, ahí sí yo creía en mitad hombre, mitad león. Ahí sí. Pero eso me ayudó. Porque realmente yo dije, wow, sí, Nishingadev todos los domingos me ayuda. Realmente Nishingadev sí me ayuda. Bueno, pero qué raro. ¿Cómo hace? Igual, ¿no? Oh, qué raro, mitad hombre, mitad león. Pero bueno, como es Krishna se va moviendo en el corazón de uno, ¿no? Y finalmente, o sea, yo lo adoro al señor Nishinga. Hoy en día yo lo adoro, es mi vida entera. Yo pude hacer mis principios de vida devocional gracias a que él me ayudó todos esos años, regresando tarde, domingo en la noche, sin transporte, desde el Centro Predica Miraflores. Miraflores funcionaba en aquella época, igual que ahora. Entonces imagínense, uno no piensa normalmente que Dios se va a encarnar en mitad hombre, mitad león. Es una encarnación muy compleja, pero ahí está. Ese es un ejemplo de que Krishna puede hacer lo que quiera, ¿no? Una porción plenaria de Krishna. Como dice acá, para no equivocarme, quiero revisarlo bien. Cuando habla de los kumaras, ¿no? Que son porciones plenarias. Por ejemplo, los kumaras, que están apoderados con conocimiento trascendental, ¿no? Por ejemplo, los kumaras, brahmanas enanos. Nosotros tenemos el concepto de que Dios es, wow, gigante, hermoso, inequívoco, su figura perfecta, blanco, iluminado, brillante, ¿no? Y de pronto, un brahman enano, ¿no? Es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, no? Claro, no es la fuente original, porque la fuente original es Krishna, pero es una porción plenaria, ¿no? Tiene un pedazo de una porción de Krishna, ¿no? Y en este caso es de conocimiento, porque los kumaras tenían mucho conocimiento, ¿no? Entonces, en el conocimiento es donde se adopta, o la porción que adoptan de ellos de Krishna es la de conocimiento,
¿no? Pero uno, o sea, uno en su concepto material, no tan cuadrado, uno dice, o sea, un brahmana. Y encima, enano, no es como, no es, ojo, no es discriminación, pero sí es como fuera de contexto, ¿no? Para lo que uno piensa que es, es real, ¿no? Bueno, podemos decir que Krishna es bastante inclusivo, ¿no? Bastante inclusivo, ¿no? Sí, porque él no tiene límites, completamente ilimitado. Bueno. Vamos a ver nuestro... sí, y bueno, aquí hay que, antes de pasar al siguiente texto, quiero resaltar que Krishna, aquí dice algo importante, el Señor Krishna y el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu no son entonces encarnaciones, sino más bien la fuente original de todas las demás encarnaciones. Y esto sí hay que tenerlo muy, muy claro, devotos. Muy, muy claro. Porque a veces pensamos, bueno, sobre todo cuando uno se junta con otras personas que también tienen conocimiento filosófico, ya sea védico o de otra corriente, o si uno viene a países orientales, en fin, uno se puede encontrar con diversos conceptos, ¿no? Entonces, de pronto te dicen, no, pero si Krishna no es la fuente original. La fuente original es Narayana. O la fuente original es, no sé, los Kumaras, ¿no? Pueden decir cualquier cosa, ¿no? Y Krishna simplemente es parte de una batalla que hubo, de una historia, un cuento folclórico, qué sé yo, ¿no? Que se enamoró de una doncella, ¿no? Y ese es Krishna. Pero Krishna no es la fuente original, ¿no? Hay mucha gente que discute esto, ¿no? Debate mucho esto, ¿no? Y nosotros, si la Prabhupada nos ha enseñado, y los Puranas nos explican, el Srimad Bhagavatam Purana nos enseña de que Krishna, el Señor Chaitanya, son originales, es la fuente original, de ellos emanan las porciones plenarias, las encarnaciones, las expansiones, de ellos, pero ellos son la fuente original, el Señor Krishna y el Señor Chaitanya. La fuente original. Y eso no lo podemos olvidar, no lo debemos olvidar. Porque de ahí ya empiezan las confusiones. Y hay mucha gente, incluso hay muchísimos hindúes, pero muchísimos hindúes, que ellos no reconocen a Krishna como la fuente original. Ellos reconocen al Señor Narayan como la fuente original, o a Vishnu como la fuente original, pero no reconocen al Señor Krishna como la fuente original. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, siempre listos, alertas, ¿no? Y saber que Krishna sí es la fuente original. Muy fácil, lo dice el Srimad Bhagavatam. De él emanan todos, de él emanan, ¿no? Entonces es muy importante resaltar ese aspecto. Bueno, vamos con el siguiente y leyendo un poquito quiénes están. Bueno, Gopal, Haribol, Vanshika, Jitender, Indian Devotee, Hare Krishna, María Hilda Namai Ruiz, Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna everyone, bueno, Hare Krishna con todos. Texto 27 ahora. Risayo Mana Bodeva Manuputra Mahoyasa Kalasarve Harereva Sapraya Pataya Smritam. Traducción. Todos los rishis, manus, semidioses y descendientes de Manu, que son especialmente poderosos, son porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Eso también incluye a los Prayapatis. Significado por Srila Prabhupada. Aquellos que comparativamente son menos poderosos se llaman Vibhuti, y aquellos que comparativamente son más poderosos se llaman encarnaciones Avesha. A ver, vamos a comentar un poquito esto.
aquí se nos dice muy claramente acerca de los rishis, los manu, los semidioses, los descendientes de los manus. En la lectura anterior que hice la semana pasada hablé un poco de los manus, ¿no? Manavas. Cuando es la creación del universo, Brahma crea el universo, ¿no? Cuando los 10 pasos de la creación, y aparece Sarga, Visarga, ¿no? La creación primaria, la creación secundaria, luego los pasatiempos del Krishna Katha, y aparecen aparecen también las encarnaciones, y aparecen los manus, y yo hablé un poco de los manus y dije que los manus son los que rigen el planeta, son las leyes que rige la determinada forma de comportarse, ¿no? Es como que ellos implantan las reglas, son los que ponen las reglas en el universo, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que cada uno en su familia tiene determinadas reglas en su hogar, en su país, en su comunidad, en su sociedad, pero hay reglas universales, ¿no? Y quienes hacen esas reglas universales son los manus, ¿no? Sin embargo, los manus no son considerados expansiones de Krishna o encarnaciones de Krishna o reencarnaciones de Krishna. Son considerados porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, ¿no? Al igual que los semidioses, ¿no? A veces uno dice, bueno, pues yo, no sé, voy a adorar a Shiva, ¿no? O a la diosa Lakshmi, ¿no? Creyendo que es, wow, la fuente de todo, ¿no? Y no, o a Ganesh, el elefantito, sí lo conocen, ¿no? Ganesh. Entonces, ellos son semidioses y son porciones. Así. Bueno, nosotros somos casi invisibles. Ellos son un poquitito más. Y Krishna es, o sea, inmenso, ¿no? Entonces, por eso se recalca muchas veces en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam que debemos adorar a Krishna, no a los semidioses. ¿Por qué vas a adorar a un semidios? Es una porción plenaria, o una porción de la porción plenaria, una cosa casi nada. Cuando tienes a Krishna, que es inmenso, y está ahí esperándote con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, pues, hay que pensar un poquito y darnos cuenta, porque, claro, los semidioses son atractivos, ¿no? ¡Wow! La semidiosa del dinero, Lakshmi, ¡wow! Yo la voy a adorar porque sí, me falta un poquito más. Llego al mes con las justas, así que me falta un poquito más y mejor la adoro a Lakshmi. Pero ¿qué dice el Bhagavatam? ¿Es una porción plenaria o una porción de la porción? Mejor adora a Krishna con sus 6 opulencias. Él tiene todas las riquezas, ¿no? Entonces, Ganesh o Saraswati, quiero más conocimiento, yo quiero saber más, no sé, estoy estudiando en la universidad, pero necesito abarcar más, y quiero ser máster, y quiero ser PhD, y quiero muchos títulos, entonces voy a recurrir a esta diosa de la sabiduría de la India, Saraswati, y ¿no sabes que Saraswati es la porción? Una porción plenaria de Krishna. ¿Sí tienes Krishna? Una de sus opulencias, el conocimiento, lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces hay que entender muy claramente los semidioses, quiénes son y cuál es su alcance. El alcance de un semidios es hasta aquí o menos, el alcance de Krishna es, o sea, no me alcanzan los brazos, No, hay que, piensen, ¿por quién se van? ¿Por la porción o por el todo, Bueno, acá también dice que se incluye a los prayapatis. También hablé de los prayapatis en mi lectura anterior de la semana pasada, que los prayapatis son las personas que poblaron el mundo,
¿no? Cuando Brahma crea el planeta, necesita crear entidades vivientes, seres humanos. Y entidades vivientes, o sea, entidades vivientes y seres humanos. Entonces, esos primeros pobladores fueron llamados Prayapatis. Y los pobladores que nacieron de esos primeros pobladores también se llaman Prayapatis. Y todos los pobladores de esa primera etapa de la población del planeta Tierra fueron llamados Prayapatis. Y ellos también son una porción plenaria de Krishna o una porción de la porción plenaria de Krishna, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, y hablando de Lakshmi, me he acordado de un pasatiempo muy bonito que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, aquí en Brindavan hay un pueblito, bueno, no puedo decir pueblo, una aldea, o como diría mi papá, un caserío, ¿no? Que es unas cuantas casitas juntas y listo, se acabó. Se llama Belevan. En Belevan, bueno, está Brindavan, está el río Yamuna. Uno atraviesa el río Yamuna, pasa unos campos y llega a Belevan, que son unas casitas. Y lo que tiene Belevan es el templo. Tiene un templo, el templo de Lakshmi. Lakshmi está ahí en ese templo. Y imagínense, esa semidiosa Lakshmi, que es súper opulenta, que es el dinero, el goce material, ¿no? Todas las opulencias materiales, las riquezas, las comodidades materiales, a las que muchas personas le oran. Esa Lakshmi está ahí en ese templo. ¿Y saben qué está haciendo ella? Ella está orando, rezándole a Radharani para que le dé permiso para ingresar a Vrindavan. Porque Lakshmi es opulenta, tiene mucho dinero, ¿no? Pero imagínense que ella no puede entrar a Vrindavan. No puede entrar a Vrindavan. Porque Vrindavan es para los aldeanos, para los campesinos, ¿no? Para las gopis, para los gopas. ¿Quiénes son ellos? Cuidadores de vacas. Y Lakshmi viene con su opulencia, con sus bolsillos rebalsando de dinero. Entonces no puedes entrar a Vrindavan. Imagínense, los que adoran a la semidiosa Lakshmi, imagínense lo que le pasa a Lakshmi. No puede entrar a Vrindavan. Entonces, ahí está ella representada en ese templo orando y orando, y todos los días, y todos los minutos, y todos los segundos, orando permiso para poder entrar a Vrindavan. Y que por favor su corazón se vuelva humilde, y que su corazón se vuelva desapegado de lo material, que no piense en fortunas, que no piense en dinero, en oro, no piense en eso, que todo eso se deshaga para que ella pueda entrar a Vrindavan. Eso es lo que ella ora. Ella está arrodillada frente a Radharani. Imagínense. Entonces los que adoran a la diosa Lakshmi, miren lo que hace la semidiosa Lakshmi. Ahí está dando un ejemplo, la semidiosa Lakshmi, de que ¿quién es el superpoderoso? ¿Quién es la superpoderosa? Radha Krishna, Radharani. Entonces, es para pensarlo, ¿no? Bueno, continuamos con el texto 28. Ete chamsa kala pumsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyal kulam lokam mridayanti yuge yuge. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original, lo que hemos estado diciendo. Todas ellas aparecen en los planetas, siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Significado. En esta estrofa en particular, al Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios,
se le distingue de las demás encarnaciones. A él se le incluye entre los avatars encarnaciones, debido a que, por su misericordia sin causa, él desciende de su morada trascendental. Avatar significa aquel que desciende. Todas las encarnaciones del Señor, incluyendo al propio Señor, descienden a los diferentes planetas del mundo material, así como también en diferentes especies de vida, para cumplir con misiones específicas. Algunas veces él mismo viene y otras veces sus diferentes porciones plenarias o partes de las porciones plenarias o sus porciones diferenciadas, directa o indirectamente apoderadas por él. Descienden a este mundo material para ejecutar ciertas funciones específicas. Originalmente, el Señor está colmado de todas las opulencias, pleno valor, plena fama, plena belleza, pleno conocimiento, plena renunciación y plena opulencia. No está aquí nombrado, pero ya lo sabemos, son 6 como mínimo. Cuando éstas se manifiestan parcialmente a través de las porciones plenarias o partes de las porciones plenarias, debe notarse que para esas funciones específicas se requiere de ciertas manifestaciones de sus diferentes poderes. Cuando en la habitación se encienden las pequeñas bombillas eléctricas, ello no significa que la planta eléctrica queda limitada por las pequeñas bombillas. La misma planta puede proporcionar potencia para operar dinamos industriales a gran escala con voltajes mucho mayores. De forma similar, las encarnaciones del Señor despliegan poderes limitados. Ahí está. De forma similar, las encarnaciones del Señor despliegan poderes limitados, pues esa es la cantidad del poder que se necesita en ese momento en particular. Por ejemplo, el señor Parasurama y el señor Nishinja exhibieron una opulencia poco usual. El primero, al matar 21 veces a los kshatriyas desobedientes, y el segundo al matar al muy poderoso ateo Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era tan poderoso que incluso los semidioses de otros planetas temblaban cuando él simplemente fruncía el ceño. Los semidioses de los niveles superiores de existencia material superan en mucho a los seres humanos más acaudalados, tanto en duración de vida como en belleza, riqueza, en seres de que disponen y en todos los demás aspectos. Aún así, ellos le temían a Hiranyakashipu, de manera que simplemente podemos imaginarnos cuán poderoso era Hiranyakashipu en este mundo material. Pero hasta Hiranyakashipu fue cortado en pequeños pedazos por las uñas del señor Nishinja. Esto significa que nadie que sea poderoso materialmente puede soportar la fuerza de las uñas del Señor. De igual modo, Yamadagnya exhibió el poder del Señor para matar a todos los reyes desobedientes y poderosamente situados en sus respectivos estados. Narada, la apoderada encarnación del Señor, y Varaha, la encarnación plenaria, así como el Señor Buda, apoderado indirectamente, crearon fe en las grandes masas. Las encarnaciones de Rama y Dhanvantari exhibieron su fama y Balaram, Mohini y Vamana exhibieron su belleza. Dattatreya, Matsya, Kumara y Kapila exhibieron su conocimiento trascendental. Los rishis, Nara y Narayan exhibieron su renunciación. De modo que todas las diferentes encarnaciones del Señor manifestaron directa o indirectamente diferentes características. Pero el Señor Krishna, el Señor primordial, exhibió todas las características de Dios. Y así queda confirmado que Él es la fuente de todas las demás encarnaciones. Y la característica más extraordinaria que exhibió el Señor Sri Krishna fue la manifestación de sus pasatiempos con las pastorcillas de vacas, manifestación realizada por su energía interna. Sus pasatiempos con las gopis son todos exhibiciones de existencia, bienaventuranza y conocimientos trascendentales, aunque se manifiestan aparentemente como amor sexual. El atractivo específico de sus pasatiempos con las gopis nunca debe ser malentendido. El Bhagavatam relata los pasatiempos trascendentales en el 10º canto,
Y para que se pueda llegar a la posición de entender la naturaleza trascendental de los pasatiempos del Señor Krishna con las gopis, el Bhagavatam promueve gradualmente al estudiante a través de los 9 cantos anteriores. Muy importante. Según declaración de Srila Jiva Goswami, de conformidad con las fuentes autoritativas, el Señor Krishna es la fuente de todas las demás encarnaciones. Nuevamente se dice esto. No ha de creerse que el Señor Krishna tiene alguna fuente a partir de la cual se encarna. No. Todas las señales de la verdad suprema o se hallan presentes en pleno en la persona del Señor Sri Krishna, y en el Bhagavad Gita el Señor declara enfáticamente que no hay verdad mayor ni igual que Él. En esta estrofa la palabra Swayam se menciona particularmente para confirmar que el Señor Krishna no tiene ninguna otra fuente aparte de sí mismo. Es la fuente de la fuente, no hay más. Omnisciente, ¿no? Es la traducción. Aunque en otros lugares a las encarnaciones se las describe como Bhagavan debido a sus funciones específicas. En ninguna parte se declara que son la personalidad suprema. En esa estrofa la palabra Swayam denota a la supremacía como el Summum Bonum. Krishna, el Summum Bonum, no tiene igual. Él mismo se ha expandido en varias partes, porciones y partículas como Swayam Rupa, Swayam Prakasha, Tat Ekatma, Prabha, Vaibhava, Vilasha, Avatara, Avesha y Jivas, provistas todas de innumerables energías que son precisamente las adecuadas para las personas y personalidades respectivas. Eruditos entendidos en los temas trascendentales han analizado cuidadosamente a Krishna, el Summum Bonum, indicando que tiene 74 atributos principales. O sea que tiene mucho más. Todas las expansiones o categorías del Señor poseen únicamente ciertos porcentajes de sus atributos. Nosotros no podemos decir, tiene 6 opulencias, tiene 6 características. No, es solamente un porcentaje de sus atributos. Los atributos son ilimitados. Nosotros conocemos un pedacito nomás. Pero Sri Krishna posee los atributos en un 100%. Y sus expansiones personales, tales como Swayam Prakasha y Tat Ekatma, hasta las categorías de los avatars, que son todos Vishnu Tattva, poseen hasta un 93% de esos atributos trascendentales. El señor Shiva, que ni es avatar ni avesha, ni se encuentra entre los dos, posee casi el 84% de los atributos. Pero los jivas, o los seres vivientes individuales, o sea, nosotros, a ver, ¿por dónde me quedé? Pero los jivas, o los seres vivientes individuales de los diferentes niveles de vida, poseen hasta el límite de 78% de los atributos. En el estado condicionado de la existencia material, el ser viviente posee estos atributos en una cantidad muy pequeña que varía en términos de su vida piadosa. O sea que depende de cuán piadosos somos, ¿no? Cuán misericordiosos somos. Bueno, el ser viviente más perfecto de todos es Brahma, el administrador supremo de un universo. Él posee en pleno 78% de los atributos. Todos los demás semidioses tienen los mismos atributos en menor cantidad, mientras que los seres humanos poseen los atributos en una cantidad muy diminuta. La pauta de la perfección para un ser humano es la de desarrollar en pleno los atributos hasta el 78%. El ser viviente nunca puede poseer atributos como Shiva, Vishnu o el señor Shiva. Un ser viviente puede adquirir carácter divino mediante el desarrollo en pleno del 78% de los atributos trascendentales, pero nunca puede volverse un dios como Shiva, Vishnu o Krishna. Cuidado, aquí está lo de los falsos dioses, ¿no? Los que creen que son dios. Aquí se nos está explicando lo que tenemos que tener en cuenta. Él puede volverse un Brahma a su debido tiempo. Los seres vivientes divinos que residen todos en los planetas del cielo espiritual son asociados eternos de Dios en diferentes planetas espirituales denominados Haridam, Maheshadam. La morada del Señor Krishna, que se halla por encima de todos los planetas espirituales, se llama Krishnaloka o Goloka Vrindavan. Y el ser viviente que se ha perfeccionado mediante el desarrollo del 78%
de todos los atributos anteriormente mencionados, puede entrar en el planeta Krishnaloka después de dejar el cuerpo material actual. Ay, Dios, pero qué difícil que nos lo ponen. ¿Sí o no? Bueno, primero hablemos de, a ver, la primera parte que está muy simpática. Comentemos un poco acerca de que Krishna, pues bueno, como se nos dice, es la fuente de todo, ¿no? La fuente original. Y claro, aquí, mire, según declaración de Srila Jiva Goswami, de conformidad con las fuentes autoritativas del Señor Krishna, la fuente de todas las demás encarnaciones. No ha de creerse que el Señor tiene alguna fuente a partir de la cual se encarna, ¿no? Todas las señales de la verdad suprema o se hallan presentes en el pleno en la persona del Señor Sri Krishna, y en el Bhagavad Gita el Señor declara enfáticamente que no hay verdad mayor ni igual a él. O sea, Krishna es único y absoluto. No hay nadie más atrás de él. No hay absolutamente nadie más atrás de Krishna. No hay nadie más. No, entonces no tenemos que esperar, oh no, bueno, pero es que no, atrás de Krishna debe haber alguien, alguien lo hizo, alguien lo creó, nació de alguien, ¿no? Él es el que creó a todos los demás. Él es la fuente, omnisciente, omnipresente. Bueno, de esta parte quería tocar una parte muy simpática, pero no la encuentro. Cuando habla, sí, acá está. Él es la fuente de todas las demás encarnaciones, y la característica más extraordinaria que exhibió el Señor Krishna fue la manifestación de sus pasatiempos con las pastorcillas de vacas. O sea, si nosotros queremos decir, pues a ver, si Dios existe, dame una prueba, ¿no? Primero, que la existencia de Dios la encuentras aquí bien especificada en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Te dice cuáles son sus características: omnisciente, omnipresente, absoluto, sus atributos, que se nos da una reseña, pero sus atributos son muchísimo más. O sea, aquí tienes toda la explicación. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Ahí está el Srimad Bhagavatam. Si ustedes conocen a alguien que les pregunta, pero ¿quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Bueno, Srimad Bhagavatam, ¿no? Y una de sus más extraordinarias manifestaciones, como lo dice aquí, una de sus manifestaciones más extraordinarias que exhibió el Señor fue la manifestación de sus pasatiempos con las pastorcillas de vacas. Porque sí, uno se imagina a Dios lejano, Dios autoridad, Dios serio, Dios imponente, Dios con sus reglas. No las cumples, no calificas. Un Dios con el que quizás sí algunos logren hablar, escuchar, ¿no? Contactarse, pero es un Dios gigante, ¿no? Un Dios que no va a estar, no va a estar comiéndose el barro del suelo. Uno no se imagina un Dios así. Uno no se imagina que Dios se va a comer el barro del suelo. O sea, uno no se imagina primero que Dios va a comer, porque uno tiene la idea de que Dios no necesita comer, ¿no? Entonces tenemos un primer punto: un Dios que come. Luego, un Dios que come barro. O sea, si ya, quiere comer, quiere hacer una función mundana, fisiológica, pero encima quiere comer barro, come barro. Y el tercer punto, sí, porque es un niño y no sabe,
lo que hace, porque es un bebé. Entonces uno, como Dios se vuelve bebé, como Dios no sabe por qué come y come barro. Entonces, creo que ya se nos va a terminar el tiempo. Qué pena, porque ese es es como apasionante este punto, ¿no? Porque es increíble realmente que nosotros podamos romper las barreras, romper nuestras barreras de pensamiento para pensar, entender, asimilar, comprender de que Dios se hizo bebé. ¿Y por qué? Porque quería jugar con sus amiguitos. ¿Pero por qué Dios tiene amigos? Porque quiere disfrutar de ese amor de sus compañeros, de sus amigos. Uno disfruta de sus amigos, uno, ¿no? Como la campana del colegio, toca la campana y los niños salen corriendo a jugar con sus amigos. Se termina la hora de trabajo, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, y si podemos irnos donde nuestros amigos o donde nuestros parientes, que son también como amigos, nos vamos corriendo para disfrutar de ellos, ¿no? Entonces, Krishna quería disfrutar de sus compañeros, de otros niños, de sus amigas, compartir con ellos un juego, una travesura, ¿no? Y cuando, claro, Krishna se vuelve adolescente, también suceden cosas, ¿no? Que son mal interpretadas, y ese es un punto muy importante del Bhagavatam, que lo resalta Srila Prabhupada, ¿no? Que tenemos, para poder entender el Bhagavatam, no debemos saltar los cantos, tenemos que ir progresivamente, canto 1, canto 2, canto 3, ¿no? Para poder entender de alguna manera. Por eso también es importante el Mangal Charan, queridos devotos, porque así nosotros podemos captar este conocimiento para poder llegar al final, al capítulo 10, de donde se nos habla de estos pasatiempos de que Dios, el magnánimo, se hizo un bebé, se hizo un niño que robaba mantequilla, que rompía potes, que lloraba, que a lo que le tenía más pánico era a su mamá. Dios le tenía miedo a su mamá. Él no le tenía miedo a Kamsa, él no le tenía miedo a Trinavarta, él no le tenía miedo a Gasura, él luchaba contra todos los demonios, se peleaba con sus amigos también, pero a quien le tenía miedo era su mamá. A ella sí que le tenía miedo, a Madre Yasoda. ¿Qué dice? ¿Dios? Sí, Dios. Entonces es una manifestación extraordinaria. Y si dudas de esa manifestación, vente a Brindavan. Aquí puedes ver. Aquí está el árbol donde Krishna se tiró para luchar contra la serpiente Kaliya. Aquí está el árbol donde él ataba a los saris porque las gopis se metieron al río Yamunas desnudas y les quiso dar una lección. Aquí está el bosque de Agasura, donde mató al demonio Agasura. Aquí están las pruebas. ¿Dudas? Ven. Y lo verás, ¿no? Entonces, es una manifestación extraordinaria que puede ser malinterpretada y considerarse cuando él llega a la adolescencia como actos sexuales, ¿no? Malintencionados, mundanamente sexuales, y no es así. Pero para poder entenderlo de la manera correcta, leer paulatinamente, canto 1, canto 2, canto 3, y así, ¿no? Ay, bueno, me da pena que ya se nos terminó el tiempo porque esta parte es súper linda, porque es una cosa inimaginable y es tan dulce. O sea, he escuchado a tantos devotos decir, o sea, estoy en la tierra de los, o sea, en inglés es el childhood land, ¿no? Es el playground de Krishna, es el lugar de juegos de Krishna. Estoy en los juegos de Krishna, ¿no? Nosotros cuando los peruanos a los parques de juegos, a los parques donde están los juegos, donde juegan los niños, les llamamos, vamos a ir a los juegos. Lo voy a llevar a Pepito al juego, a los juegos, ¿no? Entonces, aquí en Vrindavan es el lugar de los juegos de Krishna, ¿no? Realizó miles de cosas. Dios hizo sus juegos infantiles aquí, en la tierra, en este planeta, en India, Vrindavan. Aunque geográficamente eso no tiene nada que ver, porque el lugar donde hizo Krishna sus pasatiempos, sus juegos, no tiene lugar geográfico, es un lugar espiritual, no pertenece al planeta Tierra, no pertenece a India y ni siquiera pertenece a Vrindavan.
Es increíble, ¿no? Pero ese es Dios y esa es su manifestación. Entonces, en eso, esas son todas las pruebas que necesitamos para entender que Krishna es supremo y es la fuente de todo. Bueno, Hare Krishna, mis queridos devotos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias a los que han estado durante esta lectura y muchas gracias a los que van a ver este video y por favor, preguntas ya saben a los devotos que dan la clase en vivo en el Centro Prayer de Miraflores. Jai, Hare Krishna, feliz Kartik para todos.